Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología Área de Agua. Bueno, primero que todo quiero dar gracias a todas las personas que han visto, que han comentado o que le han dado un like a los últimos videos que he puesto en este canal. Muchas gracias por su apoyo, por sus buenos comentarios, por sus críticas constructivas, por sus comentarios positivos. Muchas gracias también a todas las personas que han agendado lecturas conmigo. De verdad, muchas gracias. Me están ayudando mucho y también estoy aprendiendo mucho de ustedes. Estoy muy contenta por esta comunidad que se está creando en este canal y nunca pensé decir esto porque cada vez que los youtubers dicen y hablan acerca de una comunidad en su canal, siempre me pareció como una exageración decir que en un canal de YouTube se puede crear una comunidad. Siempre pensaba, esta gente exagera, pero sí se siente así, se siente como una comunidad de personas que se ayudan las unas a las otras, que tienen muy buena energía, que tienen muy buena onda y es muy bonito. También muchas gracias por la buena retroalimentación que le han dado a las lecturas que he hecho. Mejor dicho, hoy estoy llena de agradecimiento con todos ustedes. Bueno, este es un canal de astrología. Yo hago videos acerca de astrología predictiva, de los tránsitos astrológicos que van a suceder cada mes, tránsitos relevantes que estén sucediendo, que vayan a suceder en el futuro cercano. Hablo de los eclipses, lunas nuevas, lunas llenas para cada uno de los signos ascendentes o en general. También soy astróloga con un enfoque principalmente en astrología helenística y hago lecturas de cartas astrales, hago diferentes tipos de lecturas de cartas astrales, unas que son pregrabadas y otra que es en directo y en vivo por Zoom. De hecho, ayer creé otro tipo de lecturas de cartas astrales que quizás les pueda interesar, como una lectura muy específica acerca de qué se va a tratar este eclipse y el que pasó, personalizada para su carta astral. También está la lectura para el retorno o la revolución solar, y también creé una lectura en la que interpreto los tránsitos más significativos que van a suceder en el año para ustedes desde el momento en que agenden esa lectura. Entonces es como una predicción personalizada para ustedes según su carta astral de lo que va a suceder astrológicamente según los tránsitos más significativos. Todo eso está en el link que está en la descripción de este video. En las lecturas más generales de cartas astrales, ustedes me pueden preguntar acerca de cualquier temática que quieran explorar de su vida, de su existencia, como su trabajo, sus relaciones, su profesión, la forma en que ustedes hacen dinero, cuál es la mejor forma en que ustedes pueden hacer dinero, algún problema mental, físico, emocional que tengan, algún asunto legal que tengan, eh, problemáticas en cualquiera de esas áreas. También podemos ver cómo se va a desarrollar eso en el futuro, según los tránsitos futuros que ustedes vayan a tener, cómo se está presentando eso en este momento. También hablo acerca de los clientes, me preguntan acerca mucho de viajes, de proyectos de migración, de negocios que quieren lanzar, eh, de proyectos que quieren empezar. También puedo decirles como cuáles son los mejores como momentos en que ustedes podrían lanzar algún proyecto. La gente también pregunta sobre sus talentos, sobre sus habilidades en su trabajo, sobre cuándo es el mejor momento para buscar un trabajo. En fin, cualquier temática, área de su vida que ustedes quieran explorar según su carta astral y para el futuro. Entonces, si están interesados, pueden ir al link que está en la descripción
Las lecturas pregrabadas son un poquito diferentes a las lecturas que son en vivo y en directo. A mí me gustan mucho ambas. Las lecturas pregrabadas son diferentes en el sentido de que yo siento que puedo profundizar muchísimo más en la lectura que estoy haciendo e incluso puedo decir cosas como con una inspiración un poco más intuitiva y un poco más espiritual también. Aunque las lecturas que son en vivo también me gustan mucho porque las personas tienen la oportunidad de hacer muchas más preguntas, puedo responder cosas de forma más específica según la situación en que ustedes se encuentren, según el contexto en el que estén. Es una forma diferente de lectura, pero también es muy integral. Ambas son diferentes, pero en ambas también les doy mucha información. En el día de hoy vengo a hablarles del segundo eclipse de esta temporada de eclipses que se va a presentar en el signo de Escorpio a 14 grados con 53 minutos, creo que es exactamente 53 minutos, el 5 de mayo. En este video voy a hablar de los temas generales de este eclipse, de qué tránsitos se van a presentar en este eclipse, de qué está haciendo el regente de este eclipse en la carta astral en el momento en que se presente. Y la próxima semana saco el video para cada uno de los signos ascendentes para saber de qué se va a tratar para cada uno de ustedes este eclipse según su signo ascendente. ¿A quiénes afecta o impacta principalmente este eclipse? A las personas que tengan planetas personales, es decir, a Mercurio, al Sol, a la Luna, a Venus, a Marte e incluso también a Saturno. Si ustedes tienen alguno de esos planetas entre los grados de 12 y 18, grados entre 12 y 18, en los signos de Escorpio, en el signo de Tauro, en el signo de Leo o en el de Acuario, este eclipse los va a impactar y afectar significativamente porque si tienen este tipo de planetas en el signo de Escorpio, va a estar haciendo una conjunción. Si tienen estos planetas en el signo de Tauro, va a estar haciendo una oposición. Si los tienen en Cáncer o en Capricornio, va a estar haciendo una cuadratura. Y este eclipse es más difícil para estas personas que tienen estos planetas entre 12 y 18 grados en los signos fijos porque tanto las conjunciones como las oposiciones y las cuadraturas son aspectos, porque son aspectos más conflictivos, intensos, incómodos, fuertes. Yo siempre digo que estos aspectos es como cuando uno estaba en el colegio o en la universidad y le ponían a hacer o le tocaba a uno hacer un trabajo con alguien que a uno no le caía muy bien y pues como que le tocó por el azar y es inevitable, se van a presentar como roces, como conflictos por las diferencias, es como una cosa que uno tenía ahí siempre todo el tiempo en la mente, como, ay, qué mamera hacer un trabajo con esta persona que no me cae tan bien, que es muy diferente cuando uno tenía que, por ejemplo, hacer un trabajo, un proyecto, pues con sus amigos, donde las cosas fluían y eran muy agradables. Las cuadraturas y las oposiciones son, y las conjunciones también, son aspectos que uno no puede evitar darse cuenta. Es decir, cuando un eclipse o cuando un planeta como Saturno, como Júpiter o como Plutón hace una cuadratura, oposición o conjunción a alguno de nuestros planetas personales, uno se da cuenta, es una energía evidente, es una energía que busca el cambio, que uno solucione problemas, que uno confronte cosas, que uno crezca, que uno evolucione. Entonces, es inevitable ignorar esta energía y por eso es que uno siempre dice,
a quienes va a afectar más este tipo de tránsitos. Ahora, como este eclipse está regido por Marte, yo también estaba mirando dónde estaba Marte y Marte va a estar a 21 grados en el signo de Cáncer. Entonces, este signo también va a afectar a las personas que tengan planetas entre 19 y 23 grados en el signo de Cáncer, Capricornio, Aries o Libra. De nuevo, si ustedes también tienen planetas alrededor de 19 o 23 grados en los signos de Cáncer, Aries, Capricornio o Libra, este eclipse también va a ser significativo para ustedes, no tanto como para los signos fijos, pero sí lo van a sentir porque Marte igual es un arquetipo que se hace sentir mucho y también se hace sentir mucho en las cuadraturas con funciones y oposiciones, y como es el regente de este eclipse, entonces ustedes también pueden sentir mucho este eclipse. Este eclipse del 5 de mayo a 14 grados con 57 minutos en el signo de Escorpio es un eclipse muy fuerte, básicamente por tres razones. La primera es porque es un eclipse lunar. Eso quiere decir que es un eclipse que se trata acerca de cierres, de finales, de cosas que se acaban, de secretos que se develan, de información que se devela, de cosas de las cuales podemos ser muy conscientes y que no sabíamos antes. La segunda razón, y aquí no voy en orden de importancia de las razones de por qué este eclipse es muy fuerte, pero la segunda razón por la cual este eclipse es muy fuerte es porque es el último eclipse en el signo de Escorpio de esta temporada de eclipses en el eje Tauro-Escorpio. Y es el último eclipse en el signo de Escorpio, es un eclipse lunar, y el hecho de que sea el último también hace que su carácter de que sea un eclipse lunar y que se trate también de finales, quiere decir que es como el último cierre, la última cosa que tiene que suceder en una serie de eventos y de situaciones que han producido todos estos eclipses en el eje Tauro-Escorpio, y sobre todo los que han sucedido en el signo de Escorpio a partir de finales del 2021, que fue cuando se presentó el primer eclipse del eje Tauro-Escorpio, creo que fue en noviembre. Entonces, piensen más o menos qué estaba sucediendo en sus vidas o en algún área de su vida a finales del 2021, en especial en octubre, noviembre, diciembre, qué, digamos, crisis o problemáticas estaban teniendo en ese momento, qué cierres estaban empezando a hacer o qué proyectos nuevos también estaban empezando a hacer, aunque para mí esta serie de eclipses entre el eje Tauro-Escorpio eh, tienen que ver más con situaciones, cosas, relaciones, proyectos, trabajos, etcétera, dependiendo de lo que caiga en su carta astral, de cosas que empezaron a tener un final definitivo. Entonces, piensen más o menos qué estaba pasando en esa época, finales del 2021 en sus vidas, porque este eclipse, sobre todo este, mucho más que el que viene, el otro, que también es un eclipse lunar en Tauro, pero es en el signo de Tauro, y pues el signo de Tauro es mucho más amable y tranquilo que el signo de Escorpio. En especial este eclipse es como ya el cierre final de alguna situación.
y de aquí a otros 18 o 19 años es cuando vamos a volver a tener la temporada de eclipses en el eje Escorpio-Tauro. Y la tercera razón por la cual este eclipse es muy fuerte es porque es en el signo de Escorpio. Y por favor entiéndanme, todos mis queridos Escorpio, ustedes saben que yo los quiero mucho. Yo he tenido gente en mi vida muy escorpioniana, no sé cómo se diga eso, los entiendo muy bien. Ustedes son muy significativos para la evolución de este planeta Tierra y lo he venido entendiendo a lo largo de mi existencia. Pero también es un problema porque el signo de Escorpio es muy confrontativo, es muy complejo, es muy profundo, es intenso, es un signo al que le gusta ir al fondo de las cosas, entender en lo más profundo absolutamente todo y sobre todo al ser humano, sobre todo la mente humana, las emociones humanas y no solamente la mente humana, las emociones o la psicología, sino que al arquetipo de Escorpio le gusta entender lo que no funciona bien en la psicología de las personas. Al arquetipo de Escorpio le gusta entender el trauma, la disfuncionalidad, la enfermedad mental, todo lo que no funciona bien dentro de la psique de las personas y entender por qué es así y entender de dónde viene y desglosar absolutamente todo y obsesionarse con todo ese tipo de información. Y no solamente el arquetipo de Escorpio le encanta todo este tipo de temáticas, sino que también van al fondo de muchas otras temáticas complejas, digamos, eh, de muchos ámbitos de la humanidad, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, el arquetipo de Escorpio le gusta investigar mucho sobre todo lo desconocido, sobre lo esotérico, sobre lo que es oculto, sobre lo que es terrorífico, sobre lo plutoniano, sobre el tabú, sobre de lo que nadie quiere hablar, de la corrupción, de las teorías conspiracionales, de, en fin, de todos, al arquetipo de Escorpio le gustan todos los temas que no son comunes, que son extraños, eh, pero que además tienen como ese carácter como oscuro, como, ¿cómo explicarlo? Pero que además tienen ese carácter que es como oscuro, como denso, complejo, que es tabú, todo lo que está como dañado, corrupto, enfermo. Al arquetipo de Escorpio le interesa saber por qué las cosas están en ese estado. Por eso es que las personas que tienen muchos planetas en este signo pueden ser excelentes psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, pueden estudiar mucho todas las ciencias ocultas, el esoterismo, incluso pueden tener como habilidades psíquicas, intuitivas, eh, ayudar mucho a las personas que están realmente en problemáticas emocionales y psicológicas muy densas y muy complejas. Y por eso es que digo que los Escorpio o las personas que tienen muchos planetas o el Sol o la Luna o son ascendentes de Escorpio son fundamentales en el desarrollo de la humanidad porque son las personas que nos ayudan a confrontarnos con todo eso que uno no quiere ver, pero que necesita ver para poder evolucionar en la existencia. Los escorpios son muy importantes en la vida y para la humanidad porque también son las personas que tienen el valor y el coraje de ir, investigar sobre
temáticas que nadie quiere investigar, de confrontar situaciones que nadie quiere investigar. Pues, por ejemplo, son personas que también les interesa mucho todo el asunto de los asesinos, de los psicópatas, de los asesinos en serie, de todas esas enfermedades mentales relacionadas con la psicopatía y bueno, todos esos temas, pero los necesitamos en el mundo porque necesitamos gente que investigue sobre eso, gente que quiera trabajar sobre eso. Y por eso es que este signo de Escorpio está regido por Marte, porque Marte es un planeta que tiene mucho valor, que tiene mucho coraje, que tiene mucha valentía. Es un planeta que le gusta con la información. Marte es como ese investigador que disecciona toda la información, que la analiza, que la rompe, que la parte en pedazos para poder entenderla. Y por eso es que Marte es el regente de este signo Escorpio, porque Marte es el único arquetipo que tiene el valor de investigar este tipo de temáticas que les acabo de hablar, de confrontarlas, de querer saber sobre ellas, de analizarlas, porque finalmente eso también es investigar. Investigar implica eh, adquirir un montón de información, analizarla, escoger qué es lo que sirve, dejar a un lado lo que no sirve. Marte hace eso, Marte deja a un lado todo lo que no sirve para que después quede lo que sirve. Por eso los Escorpio también pueden ser muy buenos investigadores de cosas que requieren de verdad un análisis muy profundo de información. Pero hay una complejidad y digamos, yo diría un poco como una maldición, y pues perdón que suene así, pero es que no encuentro otra palabra, en el hecho de tener este arquetipo muy fuerte en la carta astral, o sea, que ser ascendente Escorpio, tener muchos planetas en Escorpio, o el Sol o la Luna. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un Escorpio fuerte en su carta astral, sí son personas que pueden dedicarse a todas estas temáticas que les acabo de hablar y que son muy profundas y que pueden investigar sobre todo eso y que les interesa mucho todo eso, pero también son personas que nacieron o que están llamadas en esta existencia a trabajar en su propia psique, en su propio subconsciente, en su propia psicología y en su propia emocionalidad de una forma muy intensa. Y por eso es que a los escorpios les pasan cosas tan dramáticas y tan difíciles, porque digamos que desde un sentido kármico, en un sentido también de la carta astral, eh, para poder confrontar cosas muy difíciles de la propia vida, desafortunadamente a nosotros los seres humanos, y no sé por qué igual nosotros seres humanos, como si existieran otras entidades en otros planetas que no les tocara, pero a nosotros, a los seres humanos, nos toca aprender a través de las dificultades, del drama, del dolor, de la tragedia, ¿sí? Y a los escorpios les toca más fuerte. Pero, y de nuevo, eso es como una maldición y a la vez también es un regalo, porque cuando un escorpio ha pasado por muchas situaciones difíciles y complejas y se ha confrontado y ha crecido y ha evolucionado, también son personas que tienen mucho poder. Es como el poder plutoniano también, y yo creo que también por eso es que desde la astrología moderna también uno de los regentes de Escorpio es Plutón, pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero tiene como coincidencias ahí. El caso es que este arquetipo también puede ser muy poderoso, digamos, cuando ha confrontado sus propias
tragedias, dramas, complejidades y profundidades oscuras y psicológicas. Y cuando ya ha confrontado todo eso, es que también un Escorpio puede tener mucho, mucho poder en el mundo. Y por esta razón, porque este eclipse es el último eclipse lunar en el signo de Escorpio y de esta eje Escorpio-Tauro. Por esta razón, porque es en el signo de Escorpio, es que este eclipse es muy fuerte. Porque lo que ha hecho esta serie de eclipses en el eje Tauro-Escorpio ha sido mover de una forma muy intensa todos estos temas que les acabo de hablar, todos estos temas escorpiónicos. Y pues eso ya depende mucho de lo que ustedes tengan en su carta astral, de la casa en la que esté el signo de Escorpio, si tienen planetas en el signo de Escorpio, también depende de dónde tengan a su Marte. Entonces, por eso es que este eclipse también es muy, muy fuerte, porque todas las cosas que pasan en el signo de Escorpio son muy fuertes y los eclipses son uno de los tránsitos más intensos que puedan suceder en astrología. Recuerden, nada de hacer rituales mágicos, ni espirituales, ni de manifestación, ni de ningún tipo en el eclipse. Nunca hagan nada de ese tipo de cosas, de manifestaciones, rituales mágicos, esotéricos, ocultistas. Nada de eso en un eclipse. De nuevo, porque las energías de los eclipses son súper, súper intensas. El eclipse y la energía del eclipse es algo que lo lleva a uno, es algo que lo mueve a uno. El eclipse tiene más poder sobre uno. Uno no puede tener poder sobre la energía de los eclipses ni control sobre la energía de los eclipses. Así seamos unos control freak y nos guste controlar todo a través de la astrología, a través de saber de astrología, a través de rituales, a través de manifestación. Yo creo que la humanidad tiene una tendencia exacerbada a la necesidad del control, pero aquí nos toca no controlar nada. Aquí nos toca dejarnos llevar por la energía del eclipse, dejar que las cosas fluyan, que las cosas que tengan que pasar durante el eclipse, es decir, la semana antes y la semana después o durante esos 2, 3 días del eclipse, pues que pase lo que tenga que pasar en ese eclipse. No hay que controlar nada. Entre más uno fluya con el eclipse, mejor. Yo sé que la energía de los eclipses es compleja. En este momento en que estoy haciendo este video, es el día antes del eclipse de Aries. Y sí, es una energía difícil, es una energía confusa, es una energía donde uno no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, aunque quisiera entenderlo, pero es mejor no entenderlo. Es una energía o son unos días también como donde se presentan como muchas o situaciones que uno no se esperaba, donde uno tiene que además también tomar decisiones. Es muy extraño, pero en los eclipses suele suceder que la gente tiene que tomar decisiones y empezar a tomar decisiones y empezar a tomar decisiones o a irse por caminos uno u otro. Y muchas veces también la gente como que no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. Yo aconsejo no tomar ninguna decisión durante un eclipse, o al menos si tienen la posibilidad de esperar como sobre todo 1 o 2 semanas después de que pase la temporada de los eclipses, o el eclipse en sí, para tomar alguna decisión, es como para tener un poco más de claridad mental. Recomiendo que hagan eso. Si no tienen la posibilidad de hacer eso y si definitivamente les toca tomar una decisión durante temporada de eclipses, pues hay que hacer. No hay nada más que hacer, es la vida, es el destino a uno llevándolo. También hice un video que se los voy a dejar en la descripción de este video, donde explico mucho qué es un eclipse, cómo manejar la energía de un eclipse y qué hacer y qué no hacer en un eclipse.
si están interesados, ahí se los dejo en la descripción de este video o también está en la playlist de este canal que se llama Eclipses. Bueno, este es un eclipse lunar. ¿Qué es un eclipse lunar? Es como una luna llena. Y voy a hablarles de tres características de una luna llena o de un eclipse lunar. Cuando es un eclipse, pues estas características se intensifican mucho más. La primera es que los eclipses lunares o las lunas llenas se tratan de cierres o de finales. En el caso de un eclipse, pues es un gran final. Y en el caso de este eclipse es un final aún más grande por todas las razones que les expliqué anteriormente. Uno también puede decir que es el cierre, por ejemplo, de una etapa de algo. Puede ser cualquier cosa, el cierre de una etapa de un proyecto o el cierre de una etapa de una relación o el cierre o el final de una etapa, no sé, de alguna cosa que ustedes hayan hecho, por ejemplo, una psicoterapia o una terapia física, de cualquier tipo de proyecto, eso depende de donde les caiga ahí en su carta astral, ¿no? Eh, Recuerden que si quieren una lectura mucho más específica de qué se va a tratar este eclipse para ustedes, tengo una lectura para los eclipses que está en el link de este video, entonces pueden ir allá. Cuando yo hablo de finales y de cierres y de relaciones que se acaban, trabajos, proyectos, etcétera, yo no, yo no hablo, ni ningún astrólogo habla de cierres que no conozcamos o de los cuales no tengamos conciencia. Cuando uno dice, por ejemplo, si el eclipse a ustedes les cae, no sé, en su casa número 7, uno podría decir como, uy, este eclipse se va a tratar de el final de una relación para ustedes, ¿sí? De una asociación o de un matrimonio o de una convivencia de pareja. Y uno no lo dice, es decir, uno dice estas cosas, pero la gente ya sabe. O sea, cuando uno sabe cuando una relación se está acabando, uno sabe cuando algo se está acabando, uno sabe cuando algo está llegando al final. La astrología solamente es una confirmación de que ese tipo de cosas van a suceder, pero la astrología no realmente no es tan sorpresiva como mucha gente creería. Uno no hace una predicción y una interpretación para decirle a alguien que se va a ganar la lotería de repente. Pues no, o sea, uno hace una lectura para que la gente también confirme los procesos de su existencia que está viviendo. Y si ustedes saben que algo se está acabando y algo está teniendo un cierre en su vida también, no sé, una etapa, una transición en su vida, hay tantas cosas que se acaban en la vida de uno, ¿sí? No solamente es una relación, puede ser un estilo de vida, una etapa, que uno se vaya a pensionar o que uno está acabando una carrera, tantas cosas, ¿sí? Entonces, de eso se puede tratar mucho este eclipse. De nuevo, los cierres son de tipo escorpioniano, diría, no sé si es escorpiónico o escorpioniano. Eh, es decir, son cierres mucho más intensos, mucho más emotivos, emocionales, dolorosos, complejos, porque así es el signo de Escorpio, que toca la herida, que nos duele, que nos confronta, que nos transforma a través del dolor. ¿Mm? Un poco emo, muy emo, Escorpio. Em, esto es, de nuevo, también no necesariamente tiene que ser el final definitivo de algo, sino que puede ser la etapa de algo que se acabó, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay proyectos muy largos en la existencia, ¿sí? Y en la temporada de eclipses también uno empieza cosas que pueden perdurar muchísimo en el tiempo, es decir, no sé, lo que pueda durar
de aquí a que vuelva a presentarse otro eclipse de esos que son, creo que es, que no me acuerdo si son de 12 o 18 años, discúlpenme. Pero bueno, digamos que en una temporada de un eclipse uno también pudo haber empezado algo que puede tener una duración muy larga y, y digamos que el cierre también de esta temporada de eclipses, que es de 2 años, puede tener también que ver con el cierre de una etapa de eso muy largo que uno empezó también en esa temporada de eclipses. Espero estar haciéndome entender y no estarlos confundiendo, ¿no? Porque a veces, pero uno muchas veces no sabe qué es, ¿no? Porque es decir, uno no puede predecir tanto el futuro, es muy difícil saber si algo que uno empezó va a durar una década o 2 décadas. Puede que sí, puede que no. ¿Mm? O si algo que uno empezó va a durar 6 meses, o va a durar 2 años, o va a durar 6 años. Uno realmente, ahí sí realmente el futuro no se puede predecir tanto porque ahí sí ya juega mucho, pues la libertad de cada ser humano. Bueno, esa es la primera cosa de la cual se trata un eclipse lunar, algún final o algún cierre de una etapa o un final definitivo de algo. La segunda cosa de la cual se puede tratar un eclipse lunar, y esta me gusta mucho, es la develación de alguna información o de algún secreto. Y aquí, digamos, aquí sí creo que aplica mucho esto como de la develación de algún secreto, de alguna información que uno vaya a saber y que no se esperaba o que no sabía. Porque en las lunas llenas como que uno puede decir, sí, pueden haber como develaciones de secretos o información, pero eh, digamos que como la luna llena no es una energía tan potente como la de un eclipse, en un eclipse lunar uno sí puede enterarse de cosas que pueden ser, pues digamos, muy sorpresivas, ¿sí? Puede ser de uno mismo, puede ser de otras personas, puede ser de alguna situación de trabajo, de alguna situación de salud física, mental, puede ser de alguna situación de un familiar, en fin, eso de nuevo. Depende de su carta astral. Y como estos eclipses también han estado relacionados con Urano y en los últimos dos y también en este, Mercurio está ahí involucrado, entonces definitivamente es muy posible que en este eclipse uno sí se venga a enterar de algo que le va a dar a uno luz en alguna situación, en algo, ¿sí? En algo de esta temática de lo cual se trate para ustedes este eclipse. Otra cosa, es decir, que tiene que ver con lo mismo, como con la revelación de alguna información o de algún secreto, es también que este eclipse y en general los eclipses lunares y también las lunas llenas se tratan como de momentos de mucha iluminación también de la conciencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes son personas más introvertidas o que no están, digamos, como viviendo la vida en un sentido externo tan intensamente, ¿sí? Y yo no creo que vivir la vida sea que le estén a uno pasando un montón de cosas todo el tiempo. Uno también puede vivir la vida de una forma más introvertida, de una forma más como de conocerse a uno mismo, de trabajar con las cosas de uno, y eso también es muy escorpiónico. Entonces, este puede ser también un eclipse en el que ustedes puedan entender, o a partir de este eclipse puedan entender algo muy importante de ustedes mismos, de su conciencia, de su psicología, de su emocionalidad, que puedan tener de verdad como un entendimiento, como algo que uno dice como, no sabía esto de mí mismo, no sabía esto de mi subconsciente, no sabía esto de esta forma de ser mía. Y algo que de pronto ustedes también hayan estado tratando de entender o de
o de trabajar o de... eh, sí, porque la psicología humana es muy compleja y a uno le toma mucho tiempo, muchos años entender muchas conductas de uno, pensamientos, emociones. eh, entonces, este puede ser un gran momento en un sentido psicológico, en un sentido también espiritual. Este eclipse también puede, en esta misma temática de como de cosas que se develan, perdón, de velos que se quitan, porque los eclipses también hacen eso, es como quitar un velo y uno, sobre todo los lunares, uno puede ver como la realidad y la verdad de las cosas. Es muy interesante, digamos, no trabajar con esta energía, pero sí como estar pendiente, como, ay, ¿qué va a pasar? Como, ¿de qué me voy a enterar de mí mismo, de los otros o de alguna situación? O no sé. Por eso la astrología también es muy chévere como digamos, para las personas que son observadoras, que les gusta entender el movimiento de los planetas en relación a las cosas que van sucediendo en la propia existencia y también en la existencia de otros. Y no se trata de controlar, sino como de mirar, ¿sí? Como, ah, bueno, este es un eclipse donde uno puede recibir información que no había recibido antes. Bueno, esperemos a ver de qué se trata. Observemos, ¿sí? Em, por ejemplo, también puede ser un eclipse, por ejemplo, si ustedes han estado investigando mucho acerca de un tema o si han estado en una investigación, sean académicos o no, si han estado leyendo mucho acerca de algo y han estado tratando de entender algo de una forma escorpiónica, es decir, de una forma intensa, profunda, analítica. ¿Mm? Y si han estado en algún tipo de investigación, sea autodidacta o en su carrera o algo así, puede ser un momento culmen de esa investigación, puede ser un momento en que ustedes por fin encuentren la respuesta a la hipótesis, ¿sí? En que por fin puedan desarrollar esa tesis, en que por fin tengan la información que necesitaban tener. Ese tipo de cosas pueden pasar en un eclipse lunar, sobre todo en Escorpio. ¿M? Y sobre todo si han investigado temas escorpiónicos de los que les hablé anteriormente. Y por último, un eclipse lunar o una luna llena, y en este caso, pues más el eclipse lunar, se puede tratar también de un triunfo, ¿sí? Aunque no lo crean, un triunfo, porque los eclipses lunares o las lunas llenas son ese momento final, ese momento, uno siempre lo compara con las cosechas, ¿no? Y con las siembras y con todo ese proceso de cosechar en la naturaleza los alimentos. Y los eclipses representan ese momento en que la cosecha está en su punto más maduro y en que la cosecha puede ser recogida. Y es algo también como muy saturniano, como de, hemos trabajado por todo esto en este ciclo de este eclipse y ahora vamos a poder recoger los frutos de esta cosecha. Algo que se sembró y si lo trabajamos bien, podemos recoger los frutos de eso. Si no trabajamos bien, pues no recogemos nada. Y si trabajamos mal, pues recogemos poquito o recogemos frutos que están dañados. Vaya uno a saber, ¿sí? Entonces, eso depende de ustedes, de cada quien y de su carta astral. Yo sé que ya están cansados de oírme que depende de su carta astral, pero es así. Eh, eh, Entonces, este eclipse puede tener que ver también con triunfos. Por ejemplo, si ustedes empezaron un proyecto en este eclipse, en esta temporada de eclipses desde finales del 2021, pueden estar o acabando el proyecto o cerrando alguna etapa de ese proyecto. Y si trabajaron muy bien en ese proyecto, pueden estar recogiendo muy buenos resultados. Entonces, un eclipse también puede traer resultados muy buenos.
Yo me acuerdo una cliente que tuvo un eclipse lunar precisamente también en este signo de Escorpio y fue un momento culmen en su trabajo, fue un momento en que ella pudo recoger los frutos de un trabajo muy intenso que hizo, además también durante muchos años y que por fin tuvo buenas recompensas de eso. Entonces, eso también puede ser un eclipse, pero de nuevo, eso depende mucho de cada quien. Puede ser, por ejemplo, recoger los frutos de un trabajo, por ejemplo, psicológico intenso que uno haya tenido con uno mismo, o si uno ha estado tratando de sanar ciertas cosas o entender ciertas cosas o patrones de conducta. Puede ser recoger los frutos de nuevo, de una investigación que uno haya hecho, de cualquier cosa, también de los temas escorpionianos que les hablé. Esto puede ser un triunfo de cualquier tipo, un triunfo económico, un triunfo emocional, un triunfo psicológico, un triunfo investigativo, un triunfo en una carrera, un triunfo en un trabajo. Depende de su carta astral. Y bueno, ahora voy a hablarles de qué se trata aún más específicamente este eclipse según los tránsitos que se estén presentando en el momento del eclipse y en relación específica al eclipse. Bueno, miremos de qué se trata este eclipse entonces. Eclipse lunar en Escorpio. Bueno, este eclipse se va a presentar acá, en el signo de Escorpio. Aquí está la luna, a 14 grados con 57 minutos. Entonces, recuerden, si tienen planetas en 14, 15, 16, 17, 14, 13, 12, quizás 11 también, en este signo de Escorpio, acá. En este signo de Tauro, también acá. En el signo de Acuario, acá. O en el signo de Leo. Y se me pierde en el signo de Leo. Eh, También este eclipse lo van a sentir mucho. Va a ser importante para ustedes, va a generar cambios. Bueno, ah, la luna está acá entonces, como les digo, un eclipse es una luna llena, es decir, es la oposición entre la luna que está acá en Escorpio y el sol que está aquí en Tauro, y esta línea roja es la que significa la oposición. Entonces, eh, es la que significa el eclipse, cuando la luna y el sol se oponen, eh, y cuando están presentes los nodos sur y norte que aquí no están. Entonces, este es un eclipse lunar. Este eclipse entonces está en una casi conjunción con Mercurio, que está retrógrado, y con Urano. Y el regente de este eclipse, que es Marte, se encuentra aquí, Marte, en el signo de Cáncer, y va a hacer un trígono aplicado a la Luna. Aquí no está dibujado el trígono, pero desde la astrología helenística lo podemos ver como un trígono porque como la luna se mueve tan rápido, entonces realmente aquí sí hay un trígono, a pesar de que los grados de separación sean de más de 10 grados, pero con la luna, desde la astrología helenística, los aspectos son intensos, incluso hasta 15 grados, porque la luna se mueve muy rápido. Entonces, Marte está haciendo un trígono con la luna en este eclipse. ¿Qué significa todo esto? Puede significar muchas cosas. Entonces, como bien les dije, bueno, todos los temas de Escorpio, este eclipse pues es muy interesante por la presencia de Mercurio retrógrado en Tauro y de Urano también. Esto quiere decir que
este eclipse tiene una característica muy mercurial, es decir, es un eclipse que está relacionado, sí puede estar muy relacionado con la revelación de información, con la revelación también de información que es incómoda, que no nos hace sentir bien, también por la presencia de Urano, y puede ser confuso, porque o la información que recibamos también puede ser confusa, pues por la presencia también de Mercurio retrógrado, o simplemente también puede ser una información que sea más lenta de recibir, que implique un proceso más lento. No necesariamente, digamos, los eclipses que tienen a un Mercurio retrógrado, y no todos los Mercurios retrógrados son terribles. A mí no me gusta esta posición de la astrología y también de la creencia popular de que Mercurio retrógrado es algo terrible y todo funciona mal en el Mercurio retrógrado. O sea, sí, en un Mercurio retrógrado se nos puede dañar el computador, el celular, el internet no anda, los sistemas se caen, etcétera, todas esas cosas tecnológicas que pueden suceder en los Mercurios retrógrados, pero pues bueno, eso pasa de vez en cuando, hay que tener paciencia. Pero un Mercurio retrógrado es mucho más que eso. Un Mercurio retrógrado desde un punto de vista también más profundo, se trata de pensar la información, se trata de digerir la información lentamente, se trata de analizar la información lentamente. Es como cuando uno está escribiendo un libro, uno está haciendo una investigación y llegó a un punto en ciertos capítulos y lo que uno hace es volver a leer los capítulos, editar los capítulos. De eso se trata también un Mercurio retrógrado, y los Mercurios retrógrados son importantes, son necesarios, son indispensables, son imperativos, porque es que uno no puede vivir la vida adquiriendo información sin pensarla, sin analizarla. ¿Mm? Las cosas que pasan en la vida, uno tiene que digerirlas, pensarlas, analizarlas. Este es un eclipse que se trata mucho de eso, se trata de que tal vez se devele una información que vayamos a tener que pensar mucho una y otra vez en el ciclo de este eclipse. O también se trata de, por ejemplo, en cuanto a los finales y a los cierres, se puede tratar de finales o de cierres que pueden ser lentos, ¿sí? Donde uno, por ejemplo, si está abandonando o si está dejando un trabajo, pues el proceso va a ser más lento, el proceso va a ser más pensado, el cierre va a ser más pensado, es como pensar, bueno, ¿por qué estoy terminando esto? ¿Cuál es la mejor forma de terminarlo? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Si tengo que volver al trabajo en el que estaba para acabar de hacer ciertas cosas. Y eso extrapolado a cada carta astral y dependiendo del área donde ustedes les toque, donde, dependiendo de donde les caiga este eclipse. De eso se puede tratar este eclipse también con ese Mercurio retrógrado. Eh, perdón. Es muy interesante porque pues yo hablé mucho como de finales y de finales muy categóricos también y de finales muy radicales aquí con la luna también en Escorpio. Mm, pero lo que también yo siento con este eclipse, y es bastante extraño que este eclipse de verdad tenga un Mercurio retrógrado, porque, porque cuando hay finales, digamos, en los tránsitos de astrología, por ejemplo, cuando uno acaba algo en un Marte retrógrado o cuando uno acaba algo en una Venus retrógrado, por lo general esos son cosas que se acaban, pero que vuelven. Es decir, eh, es como, em, no es un fin definitivo, digamos, como fin no es un, a ver, ¿cómo decirlo?
uno podría decir no es un fin tan marcial, pero pues este eclipse está regido por Marte. Pero por más de que Marte quiera acabar las cosas aquí, como le gusta a Marte, como esto se tiene que acabar ya definitivamente y punto y hasta aquí, capítulo final y no hay segunda parte. Este Mercurio retrógrado lo que muestra es cómo puede que haya segunda parte o puede que esto se reevalúe o puede que uno vaya a estar en contacto con esa situación o con ese algo que se está acabando por un periodo prolongado. Entonces, y aquí no lo digo, de verdad no quiero como decir esto tampoco como para darle esperanzas a la gente de, por ejemplo, que si están en una situación donde algo tiene que acabarse definitivamente o que les ha costado mucho dejar ir, que de eso se trata también mucho los eclipses lunares. No se trata como de dar una esperanza de que eso pueda volver a ocurrir. Realmente, bueno, de nuevo, ahí sí, yo les recomendaría en serio que hicieran esa lectura personalizada del eclipse que estoy ofreciendo para saber de qué o cómo puede presentarse este tipo de final acá, ¿no? Eh, o por ejemplo también en lo que hablábamos de que este eclipse también puede ser la recolección de los frutos de algún proyecto, de algún trabajo, de alguna investigación. Entonces, puede ser, por ejemplo, que ustedes puedan volver otra vez a ese proyecto o retomar ese proyecto más adelante para hacer otro, cosas por el estilo. Con ese Mercurio retrógrado lo veo ahí. Ahora, este Urano que también está aquí, Urano en los eclipses es complicadito, y además también está haciendo una conjunción aplicada, es decir, que es algo que se va a presentar sí o sí. Entonces, es un eclipse incómodo, es un eclipse de awakening, es un eclipse de despertar, es un eclipse de liberación del karma, eh, es un eclipse también disruptivo, porque Urano representa todas esas cosas, la disrupción, la incomodidad, las cosas que pasan sorpresivamente. Este eclipse sí puede traer como información sorpresiva, por, por esta presencia aquí de Urano, como que alguien les diga algo que no se esperaban o que pase algo que no se esperaban o que ustedes mismos sean los detonadores porque digamos que la astrología no solamente funciona como otras personas u otros eventos me pasan a mí. Uno también puede abrazar la astrología y los tránsitos astrológicos y decir como eh, yo voy a hacer este tránsito, por decirlo así. Y no, y digamos, no es como que uno tenga la intención de serlo, pues simplemente a veces pasa que uno es como el que personifica los tránsitos, ¿sí? Uno puede ser la personificación de Urano, o puede ser la personificación, en este caso, de Mercurio, del mismo eclipse. Uno puede ser la persona que le vaya a decir a otra una información que sea disruptiva para la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un Urano fuerte en su carta astral, y tener un Urano fuerte en su carta astral es que, por ejemplo, lo tengan en el signo ascendente o que tengan una conjunción de Júpiter con Urano, como en mi caso, todas las anteriores, ascendente conjunción Júpiter con Urano, o que, por ejemplo, tengan a Urano en conjunción con el Sol o con un planeta muy relevante dentro de su carta astral, pues ustedes son personas de un carácter uraniano, es decir, son personas impredecibles, son personas sorpresivas, son personas que abrazan ese arquetipo, son personas que les gusta la libertad, el crecimiento, que no se quedan quietos nunca, que siempre están buscando cosas nuevas, que son los que choquean a las otras personas, son los que
les dan la información que no les gusta, son los que producen el cambio, son, es decir, uno también puede personificar ese arquetipo. Entonces, no es como que solo uno reciba en los tránsitos, sino que uno también puede ser la persona que hace esas cosas. Y con, de nuevo, con este Urano acá, entonces este eclipse tiene también un carácter de liberación del karma. Y cuando uno habla de liberación del karma con Urano, lo que quiere decir es que las cosas que pasan cuando hay tránsitos con Urano, que primero son sorpresivas, que uno no se las esperaba, que son incómodas, pero son cosas que pasan para que uno pueda cambiar su existencia, para que uno pueda cambiar su forma de ser, para que uno pueda evolucionar. Lo que busca Urano es que evolucionemos, que las cosas no sean igual que antes. Es muy incómodo, pero eh, es lo que busca Urano y también es lo que se puede presentar en este eclipse como eventos incómodos que le pueden cambiar a uno mucho. La vida, la psique, las emociones, las relaciones, el trabajo, etcétera. Bueno, otro carácter también de este eclipse que se está presentando aquí en Escorpio, aunque haya muchos planetas ahí en Tauro, realmente lo importante es la luna en Escorpio en este eclipse. Uno describe todos estos planetas acá de Tauro para entender un poco más de qué se va a tratar, pero realmente lo importante es todo el contenido de Escorpio en relación a la luna. Y digamos que esta también es como más la forma del eclipse, porque es el sol iluminando a la luna que está en el Escorpio. Es el sol mostrándonos una información de carácter de Escorpio, como toda la información que les describí anteriormente. La cosa es que lo que yo veo que también con este eclipse es que esa información que puede ser también incómoda, como les dije, que puede ser una información también que necesite mucho proceso mental, ¿m? Em, igual es una información simple, ¿sí? Porque Tauro es un signo que es completamente lo contrario de Escorpio. Tauro es el signo de la simplicidad, de la autenticidad, de la genuinidad, de la tranquilidad, de la calma. A Tauro no le interesa nada de Escorpio. Tauro no quiere saber nada de el psicoanálisis de Lacan en relación a no sé qué disciplina ocultista. No, no, a Tauro no le interesa eso. Tauro quiere sentarse en una banca, en un parque, a ver el atardecer con una copita de vino y ya. Eso es lo que le interesa a Tauro. Es, es simple. ¿M? Y, y le interesan como todas las cosas contrarias a Scorpio. Le interesan las cosas más del placer, de la luz, de la calma, de la belleza. Eso está regido por Venus. Entonces, digamos que lo que yo puedo interpretar de este eclipse es que digamos que la información, la comunicación, todas las cosas que se vayan a develar o que se vayan a terminar también, es extraño, pero se van a terminar de una forma simple, ¿sí? Porque es el Sol también desde Tauro con todos estos planetas iluminando a la luna. Es como, sí, puede ser todo muy escorpiónico, dramático, difícil, complejo, etcétera, pero es como cuando uno ya tiene las conclusiones de una investigación y uno ya sabe cuáles son los resultados de la investigación, uno ya sabe cuál es la respuesta de la hipótesis, uno ya sabe, ya desarrolló bien la tesis, es claro, es simple, es el abstract también, es la conclusión, no hay nada más que pensarle a eso, o es decir, no, no es tan profundo como Scorpio quisiera. Y, y cuando hablo también, igual es un poco contradictorio porque también hablo como de volver a revisar.
o de analizarlo más. Tal vez es porque, digamos, la forma en que se va a presentar este eclipse o los sucesos de este eclipse, eh, digamos, si son escorpiónicos, ¿cómo explico esto? A ver, es como, es como cuando a uno le dan una información súper, súper intensa y fuerte, pero de una forma muy simple. Es como, por ejemplo, cuando de pronto usted le hacen un diagnóstico de una enfermedad mental y le dicen, ya, es simple, usted tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Eso es lo que tiene. Y pan, se lo ponen ahí. No hay nada más que hacer. Ese es el resultado. Y uno queda, pero ¿cómo así trastorno obsesivo compulsivo? O que le dan el resultado de un examen que, que puede mostrar una enfermedad también muy compleja y le dicen, pues esto va a sonar súper terrible, ¿no? Pero por ejemplo, que le puedan decir, no, usted tiene cáncer de páncreas o algo así, que uno dice como, pues esto es una información muy densa, es una información impactante, compleja, difícil, pero también es simple, ¿sí? Es como, este es el resultado, esto es lo que hay. ¿M? Y, y, y digamos que con este Mercurio retrógrado lo que busca también acá es eh, revisar eso y entenderlo. Entonces, entender como, bueno, me diagnosticaron esta vaina, ahora quiero entender de qué se trata esto tan intenso que me acaban de decir y que me acaban de decir también de una forma tan simple, tauriana. ¿Mm? Esto es este eclipse, por esto viene es fuerte porque lo fuerte viene de Escorpio, es la develación de algo eh, muy intenso, muy fuerte o algo que se termina muy fuerte, pero también de una forma como muy simple. Es como, esta es la situación, estas son las cosas que suceden y ya. Podemos volverlo a revisar, podemos hacer que todo esto sea de una forma muy lenta como quiere este Mercurio acá, Mercurio retrógrado, pero es incómodo y bueno, eso es en sí el eclipse en relación a su regente. Entonces tenemos a Marte que está aquí en el signo de Cáncer y esto hace todo mucho más emocional, hace todo mucho más complejo, pero también, digamos, lo hace fluido, porque pues Marte va a ser un trígono a la Luna. Y los trígonos son los aspectos que son fluidos, que son armónicos, que son fáciles, son expansivos, son las cosas con las cuales uno se puede llevar bien o que puede hacer que las cosas funcionen bien, tranquilamente, de una buena forma. Eh, y pues Marte con la Luna, o sea, Marte pues es ya sabemos que es el arquetipo que elimina, que divide, que separa, que trae conflictos. Es decir, Marte, obviamente Marte trae conflictos, pero es porque la función de Marte también es dividir y separar y eliminar y acabar. Y pues obviamente eso trae conflictos. Y con la Luna, pues aún más. Es decir, este trígono para mí es como la confirmación de un cierre, mm, un cierre que digamos puede ser, eh, que digamos como que se puede llevar a cabo de la forma en que lo hacen los trígonos, de una buena forma, de una forma fluida, de una forma más armónica, sin tanto conflicto. Pero finalmente es un cierre, finalmente es algo que se acaba y finalmente es Marte y la Luna. Y es difícil porque la Luna es un arquetipo muy
emocional y porque estamos hablando del signo de Escorpio, que es un signo de agua, estamos hablando de Cáncer, que es un signo de agua, es el signo, eh, son los signos relacionados con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros afectos. Digamos que este trígono puede significar muchas cosas. Yo lo veo también, Marte y la Luna pueden ser dos arquetipos que impliquen como la defensa también de las emociones, la defensa de los afectos, la defensa de la vulnerabilidad. Entonces, en este eclipse, Marte puede actuar en cuanto a la Luna en Escorpio como un arquetipo que diga, no, yo en esta situación voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mis emociones, voy a cuidar mis afectos y esa va a ser mi prioridad. ¿Mm? Eh, Eso es lo que hace también Marte y como es un trígono, es muy probable que se trate de eso también. El eclipse tiene ese carácter como de, en este eclipse, en cualquier situación de cierre o finales que se presenten, digamos que las personas pueden tener una tendencia a eso, como a pensar primero en ellas mismas, porque Cáncer también es un signo muy que piensa primero en sí mismo, que piensa primero en su autocuidado, que piensa en protegerse. Cáncer es un signo muy, muy, muy protector. Y pues está aquí en recepción con la luna, es decir, la luna es el regente de Cáncer y Marte es el regente de Escorpio. Entonces, cada uno está en su signo opuesto haciendo un trígono. Esto hace que se lleven muy bien, realmente se hace que se lleven muy bien. Digamos que, por ejemplo, este eclipse también puede traer un cierre o un final, digamos, donde uno puede ser también más empático con lo que implica el final de algo o el cierre de algo, ¿sí? O tener que dejar algo atrás, que uno pueda ser empático con lo que, las consecuencias emocionales, psicológicas, afectivas eh, de lo que se acaba en este eclipse, ¿sí? Y es bonito, o sea, es bonito porque de verdad que los eclipses también a veces pueden ser como muy, muy dramáticos y muy fuertes y muy radicales también en su desarrollo. La energía también puede ser como, como muy, es el destino y así tienen que ser las cosas. Pero con este trígono también entre la Luna y Marte, verdad que es un aspecto que lo puede ayudar a uno tanto a cuidar uno sus propias emociones y su propio corazón en todo este proceso y también a ser empático y entender a las otras personas que están en relación también a esos finales de este eclipse lunar en Escorpio. Muy, 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 muy interesante esto. Este eclipse es muy interesante porque hay varios planetas en recepción. Es decir, cuando la Luna y Marte están en recepción, Marte y Venus están en recepción. Es decir, la Luna está en el signo de Marte, Cáncer está en el signo de la Luna, Mercurio está en el signo de Venus y Venus está en el signo de Mercurio. Es decir, es un eclipse muy colaborativo para lo que venga después de este eclipse. Es un eclipse donde los planetas y los arquetipos se pueden ayudar el uno al otro y sobre todo por este Marte que está conectado con Escorpio, con su signo regente, porque es que cuando hay un tránsito y el regente de ese tránsito está por allá en un signo y no tiene ningún tipo de conexión con el signo donde se está presentando su tránsito. Es muy difícil que el planeta o que el arquetipo pueda hacer algo. Y en este caso es muy bueno porque, de verdad, Marte está conectado con la Luna y está en un trígono. Es decir, Marte puede comportarse
de una buena forma, aunque sea Marte, aunque sea un maléfico, un maligno, no, maléfico. Eh, y Marte pues está exaltado en Escorpio y Marte es un planeta que se comporta muy bien en Escorpio, es decir, para eh, analizar, dividir la información, para investigar. Marte es como el ninja de los planetas, es el que se mueve en la noche y en la oscuridad, investiga, es el detective, etc. Entonces, en cuanto a este trígono que hace con la luna, también es muy bueno para poder, digamos, llegar a las conclusiones o a los resultados de todas estas cosas escorpiónicas a las cuales se necesita llegar también a través de este eclipse para poder entender cuál es la información que necesitamos saber en este eclipse, la información que necesitamos tener clara, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve en cuanto a esta situación de este eclipse. Y también hablo de información porque este eclipse también es muy, es muy de la cabeza, es muy mercurial, es muy de la información, es de la comunicación, es muy posible que después de este eclipse, durante este eclipse o en ese ciclo de 3, 6 meses del eclipse, se vayan a tener muchas conversaciones, comunicaciones, análisis de pensamiento en cuanto a las situaciones del eclipse. Em, y son buenas conversaciones porque, por lo que les digo, porque Mercurio y Venus están en recepción, es decir, Mercurio está en el signo de Venus y Venus está en el signo de Mercurio en Géminis. Y, y para poder saber también un poquito de qué también se va a tratar ese tipo de cosas que se van a hablar, pues uno mira, ¿no? ¿Qué está haciendo Venus? Y, o quién es el regente también de este Mercurio y es Venus. Y pues esto tiene que ver con relaciones, tiene que ver con cosas de plata, tiene que ver con proyectos creativos, tiene que ver también con lo que valoramos y relaciones también como románticas, pero todo en torno a la comunicación, ¿me entienden? Digamos, como hablar de todo ese tipo de temáticas es lo que se puede presentar también en ese eclipse. Y también porque Venus está haciendo un sextil aquí con Júpiter y Júpiter pues está expandiendo a esa Venus y a todo lo que significa el arquetipo de Venus. Y aquí, digamos que el único downside o parte negativa que le veo un poco a este eclipse es es la cuadratura que Venus está haciendo con Neptuno en el momento del eclipse. Entonces, porque este eclipse, por ejemplo, puede tener que ver también con cosas que a uno lo han decepcionado en la vida o cosas que uno pudo haber idealizado mucho. Eh, Cosas, situaciones, trabajos, proyectos, por ejemplo, que también uno pudo haber puesto en un pedestal. Porque de eso se trata también Venus en relación a Neptuno. Es como hay que entender esas situaciones que uno idealizó mucho, que uno creyó que eran tal cosa, pero que no son tal cosa. De eso se trata una cuadratura entre Venus y Neptuno, de idealizar en exceso las cosas, de creer que las cosas eran de una manera y resulta que son de otra, de creer que la gente era de una manera y resulta que son de otra, de creer que eh, en este caso, por ejemplo, en creer que esta era la mejor forma de hacer dinero y resulta que no. ¿Mm? De creer que, por ejemplo, este proyecto creativo me iba a dar tales resultados y resulta que no. De idealizar también a figuras femeninas o de idealizar también a arquetipos neptunianos o piscianos, porque este Neptuno también está en Piscis.
Es como, hablemos de todo eso que creíamos que era, pero que no fue, ¿sí? Yo, yo podría titular este eclipse así, hablemos de todo lo que creíamos que era, pero no fue o que no es, de todas las idealizaciones, de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, o sobre todo pies en la tierra, eh, de cosas que no tenían sentido. Y sí, de pensar en eso, de hablar de eso, de entender por qué no funcionó. Por ejemplo, si ustedes estaban en un proyecto, tenían un trabajo y ese trabajo no funcionó. Y también entenderlo desde una forma escorpiónica, es decir, este eclipse a la larga, al final, y siempre se trata de Escorpio y desde entender todas estas cosas desde un punto de vista del arquetipo de Escorpio, sobre todo entender, por ejemplo, si uno estaba en un trabajo que uno creía que era su trabajo y que era lo que estaba buscando y ese proyecto o ese trabajo lo decepcionó a uno porque no le dio los resultados que uno quería o lo que sea. Es también entender eh, qué fue lo que hice yo que me llevó a esa situación, ¿sí? No es tanto como los otros, sino uno. ¿Qué fue lo que me llevó a que yo desarrollara un proyecto que al final no fue o que tuvo que acabarse o que se acabó de una forma que yo no quería? Como poder reevaluar por qué no me dio los resultados que yo quería, poderlo evaluar profundamente, ¿sí? Y entender como, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué se acabó? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Cuáles fueron las estrategias que hice mal? ¿O por qué puse mis esperanzas en esto? ¿O por qué mis habilidades creativas no dieron para más? Eso es lo que a la larga y al final se pregunta Scorpio, las preguntas más difíciles, y es las que busca entender este eclipse, ¿sí? Entender hasta el fondo por qué no funcionaron las cosas también. Entonces es un eclipse muy interesante. Yo la verdad no lo veo como tan, o sea, la energía de los eclipses siempre es fuerte, pero no lo veo tan súper, súper dramático, sobre todo por ese Mercurio retrógrado, por la recepción de los planetas entre Mercurio y Venus y entre la Luna y Marte, que lo hacen todo como más fluido, más llevadero, más armónico, como venga, hablemos, pensemos, calmémonos, eh, analicemos esto bien, no volvamos a cometer los mismos errores, ¿sí? Esto es como también la energía de este eclipse, pero obviamente también es muy emocional y tiene también este carácter de Urano que es disruptivo, que es interesante que todos estos eclipses del eje Tauro y Escorpio se hayan presentado también con la presencia de Urano. Es que también los eclipses con la presencia de Urano son complejos. Entonces, pero ya, uno de los últimos ya vamos saliendo de esto, sobre todo para las personas que tienen planetas en Escorpio, Tauro, Leo o Acuario. Y después vienen los eclipses de Aries y la vida nunca termina. Yo tengo planetas en Escorpio, en Tauro y en Aries y me pregunto cómo estos eclipses que nunca se van a acabar para mí, pero bueno. Eh, bueno, de esto se trata este video, este eclipse según mi interpretación. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si les sirvió esta información, si tiene un valor para ustedes, por favor denle un like a este video, suscríbanse a mi canal, esta es la forma en que me pueden ayudar. Si quieren hacer una donación, también ahí en el botoncito de donaciones de este video, también pueden ir a mi PayPal que está en la descripción y hacer alguna donación si lo quieren, no es obligatorio para nada. Si quieren una lectura personalizada para este eclipse, la estoy ofreciendo en el link que está en la descripción de las lecturas de cartas astrales que ofrezco y ahí pueden ver más. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Les deseo lo mejor.
Cuídense mucho. Chao.